Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mariana Corradini, un gusto como cada lunes, un lunes que tiene muchos datos, mucha tela para cortar, como decimos, sobre todo porque estamos hoy acompañados por una doctora en Ciencias Políticas, politóloga de nuestra Universidad Nacional de Villa María, Marilina Trucón. Ella es la invitada que tenemos para los análisis, post-elecciones. Para que te vayas preparando porque todavía quedan varias en el año. Queda un largo tramo. Así es, pero hoy nos convoca lo que nos dejó en cifras en estos tercios de las PASO de ayer. Así es, lo que nos dejó las PASO. Buenas noches y bueno, un gusto estar de nuevo acá y pensar en estos resultados de las PASO que nos han dejado, bueno, en la gran contundencia, resultados de La Libertad Avanza, a partir de Javier Milei, la figura en su 30% de que ha recapitulado en su PASO. Y luego la segunda fuerza de Juntos por el Cambio, en ese 28% que ha hecho la sumatoria entre la PASO de Bullrich con Larreta, resultando ganadora Patricia Bullrich, ¿bien? Y en tercer lugar, Unión por la Patria, Massa siendo el ganador de estas PASO, junto a Grabois, que bueno, iban en la contienda, y que se ha delimitado un escenario de tercios, que esa es como la gran novedad de esta cuestión de la elección inusitada que estamos viviendo y asistiendo inclusive a nuestro escenario político electoral. Con relación a eso, bueno... Sí, Cristina había adelantado. Exacto. Que se venía una Cristina Leamos Kirchner. en esa lectura, en esa clave, estas elecciones. No, digamos, no se repite ese formato de dos partidos predominantes formando de la grieta. Polarización de la grieta, exactamente, sino que estamos asistiendo y con los resultados ya de este escrutinio, bueno, ese 27, 28 y 30% que nos dejan los tercios. Antes que me gustaría que aclaremos un punto que a mí me quedó de ese momento. Cristina habló de una cuestión de tercios y habló que lo importante era el piso. Exacto. ¿Por qué? Ahí está la cuestión, esto de no pensar ya en esta elección inusitada, no los techos, sino los pisos, porque ya estamos pensando al balotaje, ¿bien? Entendiendo que paso generales, con estas fórmulas definitivas, pero eso habilita a que, bueno, hay como, bueno, hay tres vías, bien, de opciones que nos hacen pensar que directamente tal vez vamos a ir a un balotaje. Bien, entonces ahí hay que ver con qué pisos, con qué ya los candidatos van asistiendo a las próximas elecciones, bien, para ver justamente que se está definiendo quién van a ser parte de este balotaje. Hoy escuchaba un análisis de Cherkis Vialo y hacía, digamos, una metáfora con relación al fútbol. Bien. Y decía esto, ¿no? En esto de que un triangular, ¿qué tenés que hacer cuando tenés un triangular? ¿Con qué arrancamos? Claro, ganar el primer partido. Dice. Ganar el primer. Y a ver quién nos toca en esa competencia, en ese primer partido, porque es el definitivo, antes, decía él, de pensar en la final, ¿no? Bueno, Milei ganó el primer partido. Ajá. Eso podremos decirlo definitivamente, sin lugar a dudas. Entonces ahí ya hay se ha desatado, digamos, una cuestión casi feroz, digamos, en a dónde van esos votos, bien, para dónde se pueden ir corriendo, porque sabemos que las PASO no son definitivas, sino que llevan a los precandidatos presidenciales, diputados y senadores hacia las elecciones generales de octubre. Antes que vayamos a ver cómo se pueden reconfigurar, o cómo se constituye, primero cómo llegan todos esos votos ahí, después qué podría pasar, analicemos aunque sea brevemente lo que pasó en Córdoba, donde yo podría decir que el gran derrotado es Schiaretti, vos me corregirás. Y digamos, yo no recuerdo elección en la que haya perdido Schiaretti, ¿bien? Así que ahí, inclusive en las declaraciones que ha dado, súper minucioso para elegir las palabras. Y el derrotado en Córdoba justamente es Schiaretti. Viene de victorias sucesivas, ¿bien? Algunas más peleadas, otras un poco más ya predefinidas, pero definitivamente haber perdido la provincia de Córdoba y no demostrar que Córdoba es su provincia, bien, pone en incertidumbre, digamos, porque esta cuestión del batacazo que le dicen de Milei genera un escenario como de incertidumbre y no esperado. Bien. Y con relación a esto, bueno, decían que en esto que plantea Mariana y que vos también
confirmás, de 20 y tantos departamentos de la provincia de Córdoba, Sí, salvo 6 departamentos. Salvo 6, 26, 20, o sea, los perdió Schiaretti. Exactamente. Entonces ahí como un poco dura, digamos, generar o ver ese mapa que queda pintado de morado o de lila. Claro, una provincia que en su momento dio el 60-70% de los votos niveles Juntos por el Cambio. Ese era el escenario, como pintado de amarillo Córdoba. Y esa es la otra en 2019, cuestión. Exacto, claro. 2019 vamos viendo los escenarios de las PASO, es que no esté pintado de amarillo, y esa es la otra gran incertidumbre que se genera en Juntos por el Cambio. Tal vez, o sea, no digo que no lo hayan visto venir, pero la contundencia del voto de Milei en Córdoba también resuena, digamos, en esto de que tal vez en un 2019 Macri había ganado, muchos dicen, por Córdoba. Bueno, esto se está cambiando. Tal vez sea una pregunta para un sociólogo, un antropólogo, pero digo, ese voto de Milei tiene que ver con esa indignación, esa incertidumbre, digamos, el fin de las ideologías. ¿Cómo se lee desde la ciencia política? Primero, antes que nada, yo digo, por favor, evitar caer en darles las culpas a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Las personas votan según va generándose los escenarios, pero también podemos pensar en ciertos escenarios descontentos, ¿bien? Niveles de pobreza y exclusión muy altos, ¿bien? Pero también hay es como un síntoma, digamos, podemos decir, de descontento, que se mezcla tal vez con antipolítica, pero también en descargar esas intencionalidades de voto en otros espacios, otras posibilidades. Pensando que, bueno, 2015, la oportunidad o esta posibilidad se le dio a Macri. 2019 la oportunidad se le dio a Alberto Fernández. ¿Bien? Entonces, bueno, probamos algo distinto. Y ahora, bueno, ¿por qué no pensar también que están probando algo distinto frente a ese descontento? Tal vez cierto discurso que tal vez a veces permea de anticasta, antipolítica. Y sin lugar a dudas, digamos, este escenario de tercios no refleja el amplio espectro ideológico. Estamos... O sea, del medio hacia la derecha. Sí. Bien, entonces ahí en ese anti... Pero antes, ¿cómo se produce? Digo, me cuesta interpretar, por eso también te invitamos, tanta volatilidad del voto. Digo, estos mismos ciudadanos que votaron de una manera en las anteriores, en las legislativas, por ejemplo, o para gobernador, o incluso este mismo año para gobernador, de pronto modifican su actitud y su decisión de voto. Porque ellos nos están demostrando que el voto es pragmático. Obviamente que hay núcleos duros, ideológicos, bien, que son los que motivan, fuerzan, bien, traccionan, digamos, la cuestión política, ideológica. Pero en gran medida esta volatilidad que estás mencionando, inclusive en los diversos niveles que podemos ver a lo largo de un solo año, es porque el voto termina siendo pragmático y captando esos discursos o esas formas, esas opiniones, bueno, opiniones públicas, pero también ciertos descontentos o sentidos que se expresan en algo que es el voto. Parece insignificante, pero también es sumamente significativo el voto. Bien, sabemos que no se agota la instancia de participación política, pero en definitiva, y podemos verlo, que hace muchos años ya que el voto es pragmático y también está pegado a la figura política. También pensando en los desempeños provinciales de las expresiones libertarias que hemos visto a lo largo del año, que han recogido unos mínimos porcentajes. Y él tampoco bendijo a nadie en las provincias. Exactamente, con esta contundencia que podemos ver en casi todas las provincias de nuestro país. Bueno, la última pregunta para este bloque, con relación al escenario local. O sea, ¿cómo se lee Villa María en estas PASO? Donde también ganó Milei. Ganó Milei. La tendencia. La cuestión ahí hay que ver otro elemento, el factor Larreta, tal vez, que podemos considerar que Larreta ha sido el gran perdedor, a lo mejor, de las PASO. Bien, y bueno, esto, con su escaso 10% que sacó en la interna, perdiendo manos de Bullrich, se traslada a lo local. ¿Por qué? Bueno, porque el candidato, bueno, Capitani, en ese sentido de ver que lo desestabiliza en alguna medida ese resultado de Larreta y que tal vez a lo mejor quería cosechar algún que otro triunfo, una cara alegre en su búnker, la situación es que genera una cierta incertidumbre.
Obviamente que una nacional nunca definió una política, una elección local, ¿no? Pero tiñe, genera, digamos, estos escenarios de incertidumbre, pero que al fin y al cabo, digamos, las dinámicas locales siempre van a ser más significativas en el momento efectivo de la contienda. ¿Bien? En este pragmatismo, en octubre, todo puede pasar. Pueden tomar otras decisiones. Pensando que además inclusive hay una candidata libertaria que se ha presentado hoy, anoche. Bueno, anoche y esta mañana, Julieta Ceballos. Bueno, que ahí aprovechando ese envalentonamiento, bueno, a ver qué porcentaje obtendría esta candidata. Bien. Así es. Vamos a una breve pausa y retomamos el diálogo para hablar precisamente de esto que decía la doctora Trucone sobre las derechas, ¿no? Cómo se quedaron esos tercios bien corridos hacia la derecha y otras preguntas que tienen que ver con la política y con lo que nos queda de este año precisamente en el 40º aniversario de la democracia. Hablábamos con la doctora Trucone y una pregunta que quedó pendiente, Marina, tiene que ver con, seguramente si uno pregunta a muchos de quienes votaron a Milei, muchos y muchas, no hay acuerdo con algunas de las políticas bases que configuran su propuesta electoral que tienen que ver con destruir el Banco Central, terminar con la educación pública, con el sistema de salud público. ¿Cómo articula esto? La situación ahí es una cuestión del ante todo. Anti-Estado, bueno, y por lo que se pudo escuchar hoy, antiderechos sociales. ¿Bien? Entonces ahí podemos ver que más allá de anticasta, y esa es como la gran discursividad dando vuelta, que ese es el aglutinador. El tema de la particularización, de esto que vos denunciabas, ahí queda como un poco perdido, ¿bien? En decir ese anti, que también es antiestado, y en muchos casos también se puede rever ahí o ver qué sentido se le atribuye desde el espacio de Milei a la democracia. Bien. Y pensar cuánto cabe, digamos, ese anti a lo que es un ejercicio democrático, digamos, hoy en día. Entonces ahí resulta un poco problemático, o inclusive esto del anti-Estado, recortar, empieza a ser como problemático porque, digamos, empieza a generar cierto desgaste a los pilares básicos de lo que son los acuerdos democráticos nuestros, digamos, pensando en estos 40 años que estamos transitando de nuestra democracia, y ahí empieza a tocarse determinadas discusiones de este discurso anti, que muchos lo emparentan a Milei como en realidad es un libertario, pero tiene otras caracterizaciones que se le atribuyen como fascista, digamos, en algún punto. Es un movimiento anti. Bien, entonces, no importa la particularidad, después, la minucia del antes, no más educación pública, salud, lo que fuese, sino que opera todo bajo un gran paraguas, digamos, de este discurso anti que termina justificando, digamos, todo su accionar, ¿no? Bueno, es complicado, ¿no? Porque es inclasificable por ahí la figura, ¿no? de Milei, porque él dice que sus ideas económicas provienen de la Escuela de Austria, y cuando uno lee los 3 ejes de la Escuela de Austria, de ciencias económicas, no tienen que ver con lo que él está planteando, ¿no? Porque es la ley, la libertad sobre el cuerpo. Él plantea algo muy conservador, como es estar en contra del aborto. Entonces es como que es complicadísimo comprender esto, como vos decías, pero sin duda esa figura, ¿sí?, que él supo construirse de manera muy inteligente, gracias al acuerdo y a la promoción de los medios de comunicación, porque también tiene que ver con cómo él se construyó como analista. Esto de inflarlo, digamos. Como analista de la realidad económica, lo posicionó en un lugar, digamos, para decir estas cosas y por ahí no resistir, si se quiere, a las doctrinas que él dice representar. Exacto. Pero, ¿qué implica esto de la derechización del voto? Va forzando los discursos, va forzando los temas y los debates públicos colectivos que se están dando, ¿bien? Van forzando esto que es caro. Bien. El tema ahí a mí me llama la atención de pensar, bueno, ese anticasta, la situación es que es conocido que dicen que tiene muy poca gente en sus cuadros técnicos, bueno, esto de lo que parece el rumor de jefe, tener familiares, bien. El tema que cómo se llena un Estado, aunque sea mínimo de una administración,
va a ser necesario llenarlo con gente que sea de la casta en sí, porque digamos, no hay cantidad de personas posibles, digamos, para llenar ese estado. Entonces me parece la cuestión es ir corriendo esos debates, inclusive disruptivos, en forma polémica, pero también, digamos, astuta, digamos, esa manera del uso de redes sociales, de trasladar continuamente, digamos, los debates, las respuestas a posibles soluciones de problemas públicos hacia la derecha. Por lo cual, digamos, frente a eso, todo candidato que esté un poquito más al lado, resulta potable, resulta votable, ¿bien? Y es un poquito confuso, digamos, porque también obliga, digamos, en todo caso, va dirigiendo el debate público también del resto de los candidatos y candidatas. Entonces, va corriendo esas posiciones hacia, bueno, como podemos estimar, centro, derecha. Sí, sí, como el de Patricia Bullrich, también hasta el propio Larreta, que también se corrió bastante a la derecha. Y sobre todo con las cuestiones de seguridad, claro. Bien. Y entonces va buscando como para atraer al público y muchas veces no son maniobras muy efectivas porque, bueno, terminan pasando los resultados. Porque en realidad la reducción total de impuestos, digamos, el libre mercado. La eliminación del Banco Central. Eliminación del Banco Central, la dolarización. La dolarización. Poner en figuras del gabinete económico de Menem como Roque Fernández, digamos, como un posible asesor económico. Entonces ahí es trasladar los debates hacia las derechas. Y le salió muy bien. Le salió muy bien porque como estamos todos hablando de posibles escenarios que pasaría. Ocupa a ciudadanos y ciudadanas que no comparten eso, los ocupa en tener que defender situaciones, conquistas que ya estaban dadas, naturalizadas, porque ya estaban como conseguidas. Sí, establecidas, conquistadas, y que bueno, hay que de nuevo volver a replantear la función pública, digamos, si nos queremos poner un poquito en modo economicistas, de por qué es necesaria la universidad pública, por qué es necesario la salud. Sí, bueno, cuando uno, como dice Mariana, hace el esfuerzo de preguntar con relación a estas propuestas que él ha dado, es más, fue muy gráfico también, como vos decís, en esa construcción de la imagen, de poner sticker con los nombres de los ministerios, e ir diciendo afuera y afuera, a un montón de ministerios que justamente es educación, salud, ambiente, desarrollo social, género, o en temas transporte. Polémicos, como dice, bueno, el cambio climático es una invención de la izquierda. Eso es una afirmación muy fuerte, digamos. Bien, pero es lo que hay, ¿bien? Es lo que se eligió. Exactamente. Exacto. Se viene ya la elección primaria, estamos en octubre, va a haber que elegir. De estos tercios van a quedar 2, digamos, de 3 van a quedar 2. ¿A dónde cada uno de estos tercios estimas que va a poder ir a buscar votos? Estimamos. O sea, ¿dónde irían los de Larreta? ¿Dónde irían los de Schiaretti? Claro, ¿de dónde va a sacar más votos Milei? ¿Cómo se corre Patricia Bullrich más a la derecha? No tiene más derecha. No tiene tanta derecha, tanto margen. Habría que verlo, digamos, empezamos a pensar o desgranar. Primero tal vez lo de Larreta. Ahí yo pongo en duda, porque primero después en las generales los votos no son directos, digamos, entre lo que pasó las PASO y las generales. Eso para tenerlo en cuenta. En las PASO la gente y las personas, ciudadanos y ciudadanas votan a quien quieren. Es como un mensaje también. Es como un mensaje, sí. Para marcar, digamos, el termómetro. Yo ahí, entre digamos, esta interna de Bullrich, Larreta, ahí yo dudo a veces que directamente lo de Larreta vaya a Bullrich. Ahí yo creo que va a haber fraccionamiento. Sí, creo que hay un fraccionamiento, no creo que sea directo. Bien. También habrá que ver, bueno, lo de Grabois sí, directamente va a Massa, eso definitivamente lo podemos ver. Ahí me genera ruido también lo de Schiaretti, digamos, porque si vamos al caso, digamos, ha conseguido, fue el segundo más votado en Córdoba, bien, sin olvidar esto de los pesos que tienen los votos conseguidos por voto propio. Claro. Las personas propias, al fin y al cabo Massa fue el segundo más votado, bien, pero... Digo, ahí la de Schiaretti va a tener que ser la habilidad, digamos, en ver la estrategia que tiene el electorado o hacia dónde se dirige, que podríamos pensar algo hacia Bullrich, ¿bien? Yo a Milei lo veo medio difícil que vaya de Schiaretti a Milei. Milei tocó su techo. Para mí, sí, capaz que habría que ver. Para mí sí está medio cerca de su techo. Sí. Nos están viendo una pausa. Bueno, qué interesante. La verdad que se nos está casi terminando el programa. Ya tenemos la pausa. Nos quedó, Marilina, analizar el escenario local, 1 de octubre. Sabemos, y vos lo dijiste, ¿no? Cada elección tiene, digamos, una configuración precisamente del voto totalmente
Diferente. Específica y significativa. Habría que ver ahí, bueno, tanto Bovo como Castelo se han pegado a los votos conseguidos por Schiaretti, que era medio esperable y totalmente loable de su parte, ¿no? Pero ahí yo digo, habría que ver, digamos, en instancias decisivas qué pasa con el oficialismo local, que ya me parece debería ir decidiendo su propio nombre, ya debería ir publicándolo, me parece. Pero bueno, ahí la especificidad significativa vamos a ver cómo se reconfigura, pero me parece que es incertidumbre. Juntos por el Cambio me parece que ha quedado medio tambaleando frente a este efecto Milei, entonces bueno, hay que ver la resonancia local también. Bueno, gracias. Un placer, Marilina, muchas gracias. Gracias. Por favor, vamos a seguir hablando de todo esto también en el editorial, porque pausa, pero seguimos. Hay negociaciones, ahora mismo están precisamente sentados dialogando o no dialogando con emisarios, con emisarias, para ver si hay humo blanco, ¿no?, en el oficialismo local. Lo decíamos recién en diálogo con la doctora Truccone. Después de del triunfo contundente que tuvo Milei aquí en Villa María, surge la posibilidad de una candidata que seguramente va a ser presentada en sociedad públicamente en breve, si bien anoche ya anunció que va a ser la representante de Milei aquí en Villa María, tratando de captar esos votos que en la presidencial sí fueron a Milei, que si son extrapolables o no en una municipal, si me sigo por las palabras de la doctora Truccone, no tanto. De todas maneras, se están empezando a decidir los candidatos. No va a pasar de esta semana que tengamos puestos todos los nombres, pensando ya en que el 1 de septiembre cierren las listas. Donde la situación está más complicada, Paula, es en el oficialismo, ¿no? Así es, el oficialismo está, como decíamos, en diálogo permanente, con idas y vueltas, con múltiples reuniones, no solo en la ciudad de Villa María, sino también mañana en Córdoba Capital. Sabemos que también hay todo un escenario provincial que está mirando Villa María y que forma parte de estas negociaciones. ¿Por qué? Porque no solamente se define candidato a intendente, sino que también están las listas de concejales, está candidato a auditora, tribuno de cuenta. Entonces, poder conjugar de parte de el actual intendente Martín Gil y del actual ministro de Industria y Comercio Eduardo Castelo, parece que está costando. La verdad que hay diálogo, pero todavía no hay humo blanco. Aunque se apuesta a que así sea, como vos bien decías, martes a la noche, miércoles, lo más probable. Igual, si tenemos que pensar en el aquí y ahora, no hay acuerdo aún. No, aún no. Aún no hay acuerdo. No hay acuerdo. Con lo cual, lo más probable es que la semana que viene, cuando estemos en este estudio, ya tengamos algunas definiciones. Así es. Y por otro lado, también ya comenzaron las imágenes en vía pública de Braulio Zanotti, ¿no?, que estuvo la semana pasada aquí y que ya está la ciudad con la candidatura de Zanotti también ahí expuesta en vía pública. Si bien dijeron que iban a definir con quién de los dos, con Lorenzati, encabezaba la lista, todo indica que es Zanotti quien va a ser cabeza de lista en esa dupla, Paula. Bueno, también reforzando algo que decía la doctora Truccone, me quedé con algo que me parece interesante, porque por allí ella decía, no hay que culpar a la gente por el voto, ¿no? Y eso es interesante y tiene que ver con poder cada quien hacerse cargo de lo que se genera al momento de pensar o no, castigo o no, decisión ideológica o no, o tal vez un movimiento de cambio social que por allí no estábamos leyendo, que no estábamos viendo y que tiene que ver con muchas incertidumbres por parte de todos los individuos. ¿Por qué? Porque cada vez hay una ruptura más grande de las desigualdades, pero ya las desigualdades, debido a que hay una individuación de la vida de los seres humanos, las desigualdades ya no son vistas o leídas por clases, por género, sino que cada uno la siente a esa desigualdad como en carne viva, en carne propia. Y eso hace también que actuemos de esta manera y que, como dice un sociólogo francés, que es François Dubet, es la época de las pasiones tristes y cómo, digamos, el momento de emitir un voto en 40 años de democracia debería alegrarnos y no
dolernos y que sea un voto castigo o un voto, digamos, que tenga la pulsión de la ira. Mientras tanto, y ya cerrando, tuvo consecuencias el resultado de las PASO de la víspera. Esas consecuencias se notaron una devaluación definida esta mañana del 22% que impacta en el dólar y que indudablemente y lamentablemente va a impactar en los precios y en el costo de vida y que también quizás horade aún más las chances de Sergio Massa. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Pueden recuperar este contenido los días jueves y los domingos a la hora 21:30 por esta misma señal y también en las redes sociales de UniTV. Muchísimas gracias al equipo que nos acompaña aquí, a técnicos, sonidistas, switch, a Sol, Maestri en la dirección. Por otro lado, a Erika Fecia, peluquería, a la gente de Lilou por la indumentaria y a Victoria Rivera por el maquillaje. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, que la pasen lindo.